quiero aclararlo, que quiero aclarar es el punto de los asalariados. Porque lo toman así nomás, pero no lo reír. Amén. Entonces yo quiero aclararle algunos puntos. La lección dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios nos llene de su gracia. Fíjese que, hay muchos pastores, ¿no? Porque la obra del Señor ha crecido en gran manera en esta tierra, ¿cierto? Ha crecido en gran manera de acuerdo a la profecía divina de Isaías, ¿cierto? Cuando dice que verán, ciertas generaciones, verá herencia, verá multiplicar la obra, ¿cierto? Eso está hablando de nosotros, ¿cierto? De nosotros. Pero dice la Escritura en Juan, aquí, o sea en Isaías, que él, cuando viniera, ¿cierto?, como pastor, apacentará sus rebaños, como pastor. ¿Qué es lo que es un pastor? Un pastor es una persona que está encargada de alguna pequeña congregación o gran congregación, como sea, ¿cierto? Y tiene que apacentar. Y apacentar significa dos o tres cosas muy importantes. Primero, dar alimento. ¿Cuál es el alimento? ¿No es cierto?, de una oveja. El pasto y el agua. El pastor tiene que llevarlo a aguas limpias. Amén. El pastor tiene que llevar las ovejas a aguas limpias. Siempre escuché hablar al pastor muchas veces, no una vez, a mi pastor Luis Andrade Reyes. Él hablaba de que cuando las ovejas y los bueyes, ¿no es cierto?, tomaban, porque no había otra, tomaban agua turbia, ¿cierto?, les salían pirigüines. Yo no sé, ellos eran hombres de campo, ¿cierto?, entonces les salían adentro pirigüines. Igual que cuando hay pirigüines en el agua, ¿cierto?, y los pirigüines son, ¿no es cierto?, son los bebés de sapo o de rana. ¿Estamos o no? Pero ahí chiquititos se crían, ¿cierto?, porque no nos llevaron a aguas limpias. Él también decía una palabra que nunca se me olvida: güey lento toma agua turbia. Así de que así hablar, dice que el güey lento toma agua turbia. Los güeyes que iban más rápido se tomaban el agua limpia primero. El agua turbia se la tomaban, porque ya los güeyes habían movido el agua, entonces los güeyes más lentos tomaban agua turbia. Esos son dichos que tenían los antiguos, más antiguos que yo. Imagínense, ¿cómo serían de antiguos? Que los antiguos decían no tan antiguos. El Señor nos bendiga. Entonces, ¿sabe qué? Es tarea de un pastor llevar a la iglesia, llevar al pastor, llevar a la oveja, llevarla a agua limpia y a pastos verdes. Amén. A pastos verdes. ¿Por qué a pastos verdes? Porque la oveja no come ramas. Mire lo que he aprendido yo. Gloria a Dios. Decía el hermano Garrido, un hermano que yo tenía que era de Linares, decía que la oveja es de pastureo, ¿cierto? Y la cabra es de ramoneo. Ramo. ¿Me entiende? Entonces usted no puede llevar a la oveja a la rama, porque no es su comida. Pero llevar a la oveja, ¿cierto? Que llevar a la oveja usted, ¿cierto?, al pasto y a la guarita. Dos cosas. Apacentarla. ¿Me entiende? Apacentarla viene de paciencia. La apacentar con paciencia, cuidar de ella, que no estén mal, que estén bien, visitarla, ayudarla a que pasen una vida dentro de los caminos del Señor, que está lleno de pruebas, un poco más placentero que el que están llevando. Amén. Ahora, ¿qué es lo que es llevar a agua y a pasto? A aguas limpias y a pastos verdes. Llevarlo a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Porque estas ovejas, ¿cierto? Estas ovejas
el alimento espiritual que tienen que tener es la palabra limpia, sana y pura. Amén. Amén. Limpia, sana y pura. Nosotros vemos hoy día un montón de iglesias y que están contaminadas con algunas cosas. Un ejemplo, a ver, tenemos la iglesia de los Jesús solos, o los solos Jesús, ¿cierto? Los solos Jesús. Para ellos no hay más. Jesús, ni Padre ni el Espíritu Santo. Y es una utopía, o sea, nunca. Es una utopía pensar en un Jesús solo. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿cierto? Lo primero que tendríamos que hacer sería sacar el Padre Nuestro. ¿Quién enseñó el Padre Nuestro? Nuestro Señor. Amén. Amén. Vosotros cuando oréis, hijo, decid así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Amén. Tenemos por ahí y ya empieza como el pasto a ensuciarse, porque esas ovejas nunca aceptarán una predicación de nuestra iglesia. Solamente aceptarán la iglesia, la predicación de la iglesia de los solos Jesús. Dios nos llene su gracia, ¿cierto? La iglesia de los solos Jesús. Hay por ahí ¿cómo se llama? La calle está la iglesia de los solos Jesús, la central. Se llama ¿cómo? No, estoy hablando de la central. De la central, que queda en Tacora. La calle Tacora. Ahí en la calle Tacora, ¿cierto? Ahí está la central. Dios nos llene su gracia. Ahora, ellos también han hecho muchos pastorados. Hay unos que se salieron de ellos, pero siguen con el solo Jesús. Siguen con el solo Jesús. ¿Usted sabe por qué somos salvos? Por el amor del Padre. Amén. Porque de tal manera amó. ¿Quién envió al Salvador? ¿El Salvador vino solo? El Padre que me envió me dijo que yo hiciera estas cosas. ¿Sí o no, hermano? El Padre que me envió me dijo que yo hiciera estas cosas. ¿No? Yo no hablo sino lo que mi Padre me dijo que dijera. Yo no hago nada sino lo que vi hacer a mi Padre. Entonces, ya los pastos lo están sanos. El alimento que tiene esa oveja y el agua que tiene ya no está. Tenemos algunos que tienen pequeños detalles, ¿cierto? Algunos que tienen pequeños detalles. Oiga, no se olvide que a nosotros, cuando se hizo el primer concilio en Jerusalén, ¿sabe usted, cierto? Cuando el apóstol Pablo subió a conversar con los viejitos de Jerusalén, ¿cierto? Porque se habían metido en la iglesia donde andaba el apóstol Pablo, se habían metido hermanos que venían de la iglesia de Jerusalén, de ahí donde estaba Pedro, Santiago, donde estaban los bajucos, perdónenme la expresión, donde estaban los grandotes. Entonces, estos llegaban a las iglesias por ahí, ¿cierto? Y le enseñaron a los hermanos. Esto era cristiano judaizante. Imagínense, un cristiano judaizante. O sea, nunca dejó de judaizar, ¿me entiende? Nunca dejaron de judaizar. Hasta Pedro cayó en eso. Dios nos ayude. Entonces, llegan a la iglesia y allá quizás de palabras buenas las cosas, decía, pero hay una cosa así. Si no circuncidáis y no guardáis la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Y la Escritura no dice que la salvación viene por fe. Así como Abraham fue salvo por la fe, o justificado, que es lo mismo. ¿Me entiendes con esa palabra? Abraham fue salvo 430 años antes que la ley. ¿Amén? ¿Me entiendes? 430 años antes que la ley. Ahora, como él fue justificado, todos los creyentes tienen la promesa que si creen son justificados.
Dios no tiene su gracia. Pero usted tiene que de repente lo agarran, como decía yo en la mañana, con un velo. Si no le ponéis velo, no podéis venir a la iglesia. Está contra la palabra de Dios. Oye, tengo hermano. Oye, tengo una nuevecita aquí. Es que me gusta sonarme con las manos. El Señor nos bendiga. Sí. Entonces ese es el problema, ¿ves? Así que, imagínense, un velo ya separó a los hermanos de allá y los separó con los de acá. ¿Sí o no? Porque el pacto está turbio. Es como dice la palabra de Dios, que no hay que mirar el vino cuando rojea en la copa. Amén. Y dice, ¿para qué en el aire? ¿Para qué en el dolor? ¿Para qué en los amoratados los ojos? Dice, para los que van buscando la mistura. ¿Cierto? Para los que van buscando la mistura. ¿Está hablando qué? A ver, el vino, ¿no es cierto? Por decir una cosa, el vino tiene una concepción, está hecho de una manera, pero, a ver, pero el que le gusta, ¿no es cierto? El que le gusta la cháchara por ahí, ¿no es cierto? Dice, pongámosle melón, o sea, pongámosle frutilla, o no se conforma y le pone un poco de piquel, ¿cierto? O se lo convierte en terremoto y le pone helado. Van buscando la mixtura y toman tanto, ¿me entiendes? Toman tanto buscando la mixtura, que es lo mismo que pasa hoy día. No hay que mirar el vino cuando rojea en la copa, ¿me entiendes? Porque hay muchas doctrinas, ¿es cierto? Que cuando la mira usted y le dice qué bonita, está rojeando ya en la copa, está rojeando, está rojito, qué linda la doctrina. No, ese lo que tiene que aparecer va a venir el año, el dolor, va a venir amoratado los ojos, va a andar tambaleando y va a decir, yo ni sentí que estaba curado. Pero estoy hablando espiritualmente, ¿me entiendes? Amén, hermano, ¿lo entiendo o no? Estoy hablando espiritualmente, ni sentir, así dice, ni sentir, dice, ¿cierto? Es como dice la cajetilla de cigarro, ¿no es cierto? Que le hace la propaganda que para que no fume, dice, se muere uno de cáncer al pulmón, dice, ni sentí, no me dio ni dolor. Y sale una caladera y ni sentí, así. Las doctrinas se entran, pero tan fácilmente, porque todas las doctrinas siempre son presentadas de manera linda. Amén, de manera linda. Pero no se olvide lo que pasó. Tenemos una enseñanza cuando en los tiempos de Eliseo había hambre en la tierra y la escuela de profetas, ¿no es cierto? Los alumnos de la escuela de profetas, ¿cierto? Fueron a buscar por ahí en el campo, se hallaban algo para echarle la olla, ¿cierto? Entonces fueron y encontró un hijo de los profetas y puso aquí el delantal, el vestido, y se puso ahí un montón, pongámosle así que parecían, pongámosle zapallo italiano ya, ¿cierto? Los trajo y pensó, esto está bueno para hacer una sopita, y pescó la olla, empezó a cortar y lo tiró y los coció y le sirvió, y los que comieron primero se fueron de espalda. Entonces, ¿qué es lo que dice? Le dice, Señor, la muerte está en la olla. Y así hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son muertos. Su final son muertos. Y lo único, mire, escuchen, y lo único que sana, saquen eso hermano por favor, y lo único que sana la doctrina, es Cristo. Amén. Oiga, si hay que leer la Escritura y entenderla. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Sacó un poco de harina y se lo roció y dijo, ahora saquen
y comieron. Usted sabe, el Señor dice que fue molido por nuestros pecados. Ahí está tirando la línea. El Señor molido el Señor ahí, y Él sanó la comida, la olla de comida. Por eso digo, la única olla que está buena es la cura. No mire el vino cuando lo quede en la copa. Aquí está su copa. Un pastor está obligado a llevar a los hermanos a esto. ¿Me entiende? A esto. Dios nos lleve a su gracia. Usted tiene un montón de cosas. Hoy día tenemos testigos de Jehová, tenemos adventistas, imagínense, tenemos hermanos adventistas que son del séptimo día, ellos no trabajan el sábado. ¿Y qué dijo el Señor? Que él creía que servir a los amos ¿cómo qué? Como el Señor. Servir a vuestros amos como al Señor. Pero trabajan los sábados, se la arreglan de alguna manera. ¿Me entiendes? ¿Y qué dice la ley? Que el que guarda una cosa de la ley tiene que guardarlas todas. Todas. Así está escrito. Porque el que falla en una es culpable de todas. ¿Amén? Entonces, la labor del pastor es esta. Y el Señor dice aquí, ¿cierto? Dice, a ver, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que entienda, el que por mí entrare, por él o sobre él. ¿Me entiendes? Le voy a explicar de otra manera la puerta. Sucede que en los apriscos, ¿cierto? En los apriscos dormían muchas ovejas de muchas personas. Porque los campos lo iban buscando. Después tenían que dejarlo porque la oveja se come hasta el límite, ¿no es cierto? Entonces tenían que dejar estos campos y buscando otros, y después este campo crecía de nuevo, pero seguían moviendo, y en cada parte tenían aprisco. ¿Qué es un aprisco? Un montón de piedras con una media luna que tiene un hoyito así, que era la puerta. Pero esta puerta no tenía puerta, sino que el pastor se sentaba, a cuenta que este es el muro y aquí está el otro, él se sentaba ahí y ahí dormía en el muro, y ninguna oveja pasaba sobre él, porque la oveja no sobrepasa a su pastor. Ninguna oveja sobrepasa a su pastor. Así que ahí está la puerta. Yo soy la puerta. ¿Me entiendes? Yo soy la puerta. Y como él era la puerta, ¿no es cierto? La oveja tenía que entrar por él. Entonces, el que por mí entrará. Mire la fe. Esto es una revelación tremenda. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, primero será. Que pocos hermanos estuvieron en la escuela dominical. El que por mí entrare será salvo. Punto y coma. Y entrará, coma. Y saldrá, coma. Y hallará pasto. Es salvo, y por donde vaya, se levanta en la mañana, se acuesta en la noche, va, vuelve, y donde va, para el pasto, porque alguien lo está guiando. Amén. Entrará, saldrá, saldrá, y hallará más. O sea, va y viene, pero el Señor es con él. Amén. No lo desconoce. Dios nos lleve de su gracia. El Señor nos bendiga. Dice que cuando el pueblo, ¿cierto? De acuerdo al texto, cuando el pueblo estaba en Egipto llorando, afligido, el pueblo lloró y afligido, oró a Dios. Amén. Y dice que Dios lo oyó. Y vino Dios a ver al pueblo que estaba afligido en Egipto, y me gusta tanto esas palabras. Y lo reconoció. ¿Qué reconoció? Dígame, cuando lo ve.
los tiene solo muchos años. Pero ahora el pueblo gime, ¿cierto? El pueblo gime, llora el pueblo, que somos la descendencia de Abraham, que somos la descendencia de Jacob, que somos la descendencia de Isaac, y llora el pueblo, está afligido. Dice que Dios vino y los visitó y los reconoció. Me cautiva, hermano, me cautiva esa palabra, y los reconoció. O sea, como quien dice a él, lo engendró, pero lo estuvo cuidando, por decir una forma. Pero de repente, ¿no es cierto?, en la aflicción viene a decir, son mis hijos. Son los hijos de mi amigo. Amén. Son los hijos de mi amigo, va a orar. Y vino y lo reconoció. Pero ese es el texto. El mismo vendrá y los apacentará. Dios nos viene de su gracia. Fíjense que hay una parte donde dice la Escritura que Dios le habla, me parece, al profeta Ezequiel. Sí, me parece que es Ezequiel. Le habla a Dios, ¿cierto? Y Dios está enojado con los pastores. Ahí en Ezequiel, en esa parte, está enojado con los pastores, ¿cierto? Cuando está hablando de pastores, no hablemos de pastores como ahora. Está hablando de los gobernantes del pueblo. Está hablando de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los sacerdotes. Está hablando, ellos tenían que haber sido como el pastor del pueblo. Y eran los buenas partes, ¿cierto? Porque no había ni iglesia. Entonces, ¿sabe qué le dice Dios al profeta? Dice, tómate los aperos de un pastor insensato. Los aperos. Cada profesión tiene su apero. Usted se apela con la herramienta, ¿no es cierto? Él lleva su maleta, usted hace sus cosas, los aperos. Pero dice, únete o cómprate los aperos de un pastor insensato. Los aperos de un pastor insensato. Imagínense. ¿Por qué insensato, hermano? ¿Por qué insensato? Hay tantas cosas. El pueblo, hermano, el pueblo fue guiado por puros pastores insensatos. Estoy hablando del pueblo de Israel. ¿Para dónde los guiaron? Hasta los profetas fueron insensatos. Porque los profetas también fueron como una especie de pastor, ¿o no? También fueron los aperos de un pastor insensato. Y yo digo, Señor, ¿y cuáles serán los aperos de un pastor insensato? Sí, yo tengo que tener los aperos de un pastor insensato. ¿Qué será un pastor insensato? Dios nos viene de su gracia. Amén, hermano. Ayúdenos al Señor. Bendigan al Señor. Amén, hermano. Dios nos viene de su santa y bendita gracia. Cierto, un pastor insensato. ¿Sabe? Yo estuve leyendo en Primera Pedro, capítulo 5, cuando Pedro le habla a la iglesia, le habla a los pastores, ¿no es cierto? Le habla a los pastores de aquel tiempo, a los pastores de la iglesia, ¿cierto? Dice, luego, pues, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos mismos, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros. No por la fuerza, no por no tener señorío, ahí empiezan los apelos. ¿Me entienden? Los apelos, la herramienta. Los apelos, la herramienta de un pastor insensato. El señorío. Miren usted, si la iglesia evangélica por años ha estado llena de señorío. ¿O no? Usted no puede decir que no, que yo vengo de allá, tuve camiones. Que el Señor nos bendiga. ¿No? Nos ayuda el Señor en gran manera. A ver, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Miren, cuidando de ella, no por fuerza. Amor vendría siendo en este caso, con buena pena. con buena pena. ¿Cierto? Pero la fuerza vendría siendo el apelo del pastor insensato. Amén. Pero ¿cuántas veces, hermano, nosotros nos encontramos? O sea, ¿se acuerda que le contaba de la pastorita que falleció en Antofagasta? Ella falleció su marido en Antofagasta. Lo mandaron de aquí de Santiago a Antofagasta y abrir. El papá, el pastor Mesías que está ahora, y su mamá. ¿Cierto? Ellos tenían un pastor en Quilicura que fue famoso como guapetón, guapo, choro. ¿Me entiendes? No se le podía hablar. Ella me dijo una vez, mi pastor, yo que estoy en el pastorado aprendido ahora, pero cuando yo era jefa de señorita en la iglesia en Quilicura, de la metodista pentecostal, era tanto el miedo que le teníamos a mi pastor. Y yo por causa de la señorita necesitaba hablar con él. ¿Sabe qué hice mi pastor? Ayuné 3 días para poder entrar a hablar con él. Señorita, los apelos de un pastor insensato, ¿sí o no? Mire, está hablando un pastor en Viña del Mar, está hablando un pastor en Viña del Mar con otro pastor, y se pone al lado un hermanito que quería decirle algo al pastor, en Viña del Mar, quería decirle algo. Estoy hablando más o menos de unos 15 años atrás. Se pone a hablar. Y el pastor y el otro conversaban, y de repente lo mira y le dice: ¿y usted qué hace aquí? Retírese de aquí, no es que estoy conversando con un siervo de Dios. Oh, hermano, por favor, ¿usted me ha visto pastor así? Lo apela un pastor sensato. Nunca será la fuerza. Amén. Nunca será la fuerza. Lo contrario de eso es amor. Amén. Lo contrario de eso es amor. Es cariño, es respeto. Usted tiene que reconocer sí que no somos perfectos, ¿cierto? Pero en un gran porcentaje yo trato de tomar los apelos de un pastor no es, ¿cierto? No, Dios nos llene de su gracia. El Señor nos bendiga de tal manera, sea por nosotros, Señor. Entonces dice, a ver, apacentar la grey de Dios que está en vosotros, cuidando ella, no por fuerza, por fuerza. ¿No es cierto? Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ahí viene la otra. Dios nos llene de su gracia. Mire, yo aquí llegué, voy a cumplir en septiembre 27 años. Nunca le pedí un diezmo a nadie. Escúchame. ¿Usted cree que a mí me fue bien aquí? No, hermano, no se confunda. Pero nunca, necesitaba, jamás le pedí un diezmo a nadie. ¿Me entiendes? Porque el pastorado no es por ganancia deshonesta. Si Dios le da una ganancia a uno, que venga con honestidad de arriba, que Dios toque los corazones. Y jamás no le va a ir a usted nada. Y mira lo que le digo. Ahí vamos a sacar las cosas. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? A ver, a mí hay hermanos que han diezmado y después han cerrado la mano. No estoy ni ahí. Escuchen, no estoy ni ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco la Escritura. Dice, esto lo tomo para mí. Más rato solo voy a conversar. ¿Sabe qué es lo que dice? Dice, nadie ha sido jamás soldado a sus propias expensas. ¿Entienden lo que estoy hablando? No? Nadie ha sido jamás soldado a sus propias expensas. Nadie ha sido soldado.
Él no tiene que comprarse el uniforme, no tiene que comprarse los zapatos, los botones, la camisa, no tiene que comprarse el arma, el yatacán, el fusil, no tiene que comprarse eso. Y no se paga el mismo, le paga el gobierno. Y en el regimiento le dan el cheque. ¿Amén? ¿Sí o no? Eso tiene que tener claro uno, si no, uno va a cometer mil errores. Yo tuve un amigo que fracasó en el pastorado, está en el pastorado, pero fracasó. ¿Sabe qué hacía? A ver, lo veía usted con un ternito, ¿cierto? Este ternito, está bonito tu ternito, pero este ternito lo debería tener yo, porque te lo compraste con los diezmos que me robáis, que no me los dais, y vaya a la tienda y te compráis un terno con mi tienda, así, constantemente. ¿Qué le parece eso a usted? Este es un pastor que está detrás de Julio Salinas, allá en Villa, allá en la quebrada, ahí tiene una iglesia. Imagínense. Él se entusiasmó con el hermano de la iglesia y se puso a vivir con una hermana de la iglesia y su mujer está en la iglesia. Y en vista de eso, como 3 o 4 veces después, la señora le cerró los ojos a un hermano. Entonces se formaron 2 parejas. Y del púlpito dijo, justificó su situación. Dijo, bueno hermano, el Señor me ha dado ahora a esta hermana por pareja. Y a la que fue mi señora le dio a su hermano por pareja. Oye hermano, ¿sabes? Yo no sé cómo el Señor es tan grande su misericordia. ¿Cierto? Sí, no es que lo vamos a sentar. ¿Cómo es que dice que lo vamos a sentar? Dios me tiene su gracia. ¿Cómo se dice que lo vamos a sentar? Como pastor. En su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Sabe quién es la recién parida? La iglesia gentil. ¿Me entiendes? Nosotros, la iglesia gentil, somos la recién parida. Dios nos llena de su gracia. Y desde entonces Él nos ha pastoreado. Pero vemos toda esta gama, hermano, toda esta gama pastoral, yo no sé, hermano. Nosotros en Argentina tuvimos nosotros, la Iglesia Unida, los pastores vendieron una iglesia, se repartieron el billete, hermano. Sí, vendieron una iglesia en Neuquén. Una iglesia sólida la hizo la iglesia. La central la hizo para que poner un pastor. Y el pastor no le gustó y se vino. Después los que quedaron vendieron la iglesia. Entonces, el gran problema y el peor error que comete alguien que quiere ser pastor y no ha sido nombrado. Amén. Nació nombrado. Yo me quiero su gracia. Primero, nació nombrado. Yo estoy en el pastorado y tengo una seguridad terriblemente grande porque me habló en palabras. ¿Cierto? Por sobre lo que se estaba predicando, me dijo, tú vas a ser pastor de esta iglesia. Y cuando me mandaron al pastorado, me mandaron a Quilpué, allá me habló el Señor. No en la misma iglesia, pero me mandaron aquí. Yo no quiero su gracia. Y en los momentos difíciles ahí me hacen más, Señor. Yo no quiero su gracia. Pero no, pues hermano. ¿Cierto? Otro dice, yo soy el que mando aquí, al que no le gusta, ahí está la puerta. Ay, hermano, por Dios, líbreme Señor de decir una cosa así alguna vez. Si hermano, si yo no morí por ustedes, amén, yo no morí por ustedes. ¿Sabe quién murió por ustedes? Nuestro Señor Jesucristo. Dio su sangre por amor por ustedes. ¿No es cierto? El Padre le dio potestad para que pusiera su vida y después por nosotros la volviera a tomar para que viéramos nosotros, ¿no es cierto? Para que nosotros viéramos, ¿no es cierto? Que Él es todopoderoso, que Él es la vida, que aunque murió, la muerte nos enseñoreó de Él y resucitó al tercer día.
como testimonio de que también nosotros, los que creemos, resucitaremos un día. Amén. Ayúdanos al Señor, bendíganos al Señor, ¿cierto? El Señor en su misericordia, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, yo mismo. ¿Me entiendes? Dice Jehová el Señor, dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas. Pero no se olvide que el Cristo y el Padre son uno solo. Por eso dice Jehová: yo mismo iré, porque en Cristo está toda la deidad de Dios, todos los poderes de Dios, toda la esencia de Dios habita en Cristo Jesús. Dios nos llena de su gracia. Por eso nosotros no tenemos necesidad de ninguna cosa más. ¿Me entiendes? No tenemos necesidad de ninguna componenda, porque en Cristo habita todo el poder de la deidad de Dios. Amén. Es decir, la deidad de Dios está, es decir, dos cosas iguales, de toda la deidad. Dios nos llene de su gracia. Bendíganos al Señor. ¿Cierto? Entonces dice: no cuidando por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría. Ese es señoría. ¿Me entienden el señoría? Los hermanos le llegan a visitar a algunos pastores. Le llegan a visitar a algunos pastores. Este un tiempo, fuera primer pastor, fuera vale. Como que si era la policía. Esos son los apelos de un pastor insensato. Usted lea las características, que pone el Señor de los diáconos y de los obispos. Vean en Timoteo, ahí están las características de un diácono, ¿cierto?, que vendría siendo un pastor, y de un obispo. Vean las características, que es diferente a esto. El Señor nos bendiga, ¿cierto? Y como le dije, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y en el Éxodo 2, 23, 25, ¿cierto? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Ves? Miró Dios y los reconoció. ¿Qué reconoció? Que son sus hijos, que son los hijos de Jacob. Amén. Y no se olvide que Dios, el pacto con Abraham, se lo confirmó a Isaac, se lo confirmó a Jacob, y después con los años se lo confirmó a David. El mismo pacto. Amén, hermano. Que el Señor nos bendiga. Esta conversación no nos fue muy larga, pero será de una bendición. Entonces dijo amén porque es larga o porque es de bendición. Todo fue esperando, hermano. Todo fue esperando. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dios me tiene eso. Hermano, una vez mi obispo San Martín, hablando en una conferencia, él dijo una cosa, ¿no es cierto? Dijo una cosa. Dijo: hermano, a los pastores, aquí, ¿no es cierto? Aquí yo no tengo, ¿cierto? Aquí yo no tengo asalariado. Y es un error. Usted es un asalariado. Usted es un asalariado. Yo soy un asalariado. Ayúdanos, Señor. ¿Me entiendes? Usted es un asalariado. Todos los que estamos aquí recibimos salario de Dios. Amén, hermano. Todos los que estamos aquí recibimos salario de Dios. El Señor nos bendiga. Malaquías 1:10. Miren lo que dice. ¿Quién también hay de vosotros
que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Quién? O sea, lo está marcando a todos. Cerrar la puerta y prender las luces en el trabajo. Mire, escúchame. Cerrar la puerta, prender las luces. Era un trabajo, pero era un trabajo de lo más barato que podía haber. No sé si me doy a entender. Pero aún así, dice Dios, ¿quién que abre las puertas o prende las luces en mi casa? Miren, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Ninguno. Usted a la predicación y es más que cerrar la puerta y abrir la puerta o prender la luz. Y si el que cierra la puerta y prende la luz gana salario, ¿cuánto va el que a predicar? El que se sube a este lugar, el que enseña, el que transmite la palabra de Dios. Todos somos asalariados, ¿o no, hermano? Todos somos asalariados. Por eso no quería que el hermano hablara de esta manera. Quería hablar de este punto del asalariado. ¿Qué es lo que dice usted cuando ora? Danos hoy nuestro. El Señor le reclama a su pueblo Israel. Le dice, el pueblo de Israel había llevado oro, alhaja, joya, aro, plata, le había llevado a los baales. Y él le reclama, le dice, y tú no te das cuenta que el oro, la plata, los aretes, todas las cosas que tú llevas a los baales, yo te los daba. Imagínate, yo te los daba. Ayúdanos, Señor. Hermano, todo lo que tenemos, Dios nos lo da. A unos por un medio, a otro por el otro. Pero si Dios quisiera cerrarle la mano, usted se la cierra. Nunca lo va a hacer. Le abrí la mano a usted. Amén, le abrí la mano. Pero nunca se le ha cerrado. ¿Es posible? Voy a decir por una vez. Es posible que el que no cumpla con Dios, usted sabe que estoy hablando, es posible que el que no cumpla con Dios, ¿no es cierto?, al final de los años, ¿cierto?, sea mal, aunque aparentemente en el presente esté bien, el tiempo viene y lo que uno siembra, eso cosecha. Amén. 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 Eso cosecha. Aprenden ustedes. Dios les bendiga. Aprenden ustedes. Dios les bendiga. ¿Cierto? Pero todos nosotros somos asalariados. Y volviendo a los asalariados, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, ¿cierto?, le habla a Timoteo y le dice, procura de ir pronto a verme, porque Demas, el hermano Demas que andaba con él, ¿cierto?, Pablo está preso en Roma, lo van a juzgar para ir a juicio, al primer juicio que le hicieron. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. No son de la oveja. ¿Me doy a entender? No son de la oveja. Vio venir el lobo. No que el lobo se llevó a Pablo a la prisión. Por decir una cosa de alguna manera. Vino un lobo y allá lo tiene. Y ellos saben que de Roma no sabe escapar Pablo. Porque a los romanos les importa un pucho la vida de un judío. ¿Me entiendes? Porque allá en Judea se habían rebelado contra Roma también. Se habían rebelado un par de veces contra Roma. Entonces, procura venir pronto a él. Porque Demas me ha desamparado más de este mundo. ¿Y por qué? Porque la cosa se puso fea. ¿Cierto? Y era asalariado. De que no son propias labores, no son propias. ¿Cierto? Yo no puedo decir que usted es un hermano, una oveja mía. Yo soy el pastor
de las ovejas del Señor. Amén. Yo tengo que tener claro eso, que yo soy un pastor de las ovejas del Señor. Y que si yo entiendo que son las ovejas del Señor, yo voy a tener un éxito tremendo. Porque no me voy a sobrepasar, no voy a faltar respeto, le voy a dar buenos pasos, no le voy a dar consejos culeros. Amén.